Buenos días, bienvenidos a este nuevo Cadi Friday de hoy. Mi nombre es José Luis Rojas de Llán, soy ingeniero en informática, graduado hace más de 15 años. Soy director académico en la academia, tengo una maestría en ingeniería de software, es decir, tengo experiencia creando software de todo tipo, aplicaciones web, aplicaciones de consola, de escritorio y móviles. ¿Qué queremos hacer con este Cadi Friday? Queremos responder tres preguntas clave. ¿Qué es la informática? ¿Qué hace un informático? ¿Y quién debería estudiar informática? ¿Qué queremos hacer con los Cadi Friday? Queremos darle información relevante que les sea de utilidad para tomar decisiones sobre qué entrenamientos hacer, qué estudiar profundamente. Estudiar un área tan amplia como la informática requiere tener una idea, aunque sea vaga, de lo que hace un profesional de esta área. Y lo que queremos con este Career Friday es darle claridad en ese aspecto. Entonces, quédense con nosotros hasta el final para que conozcan las respuestas a estas tres preguntas y ustedes puedan decidir si esta es la carrera adecuada para ustedes. Sin más que decirles, vamos a comenzar con el contenido. Antes de comenzar a hablar sobre la informática propiamente, vamos a hablar de otros conceptos fundamentales, porque la informática está circunscrita o es un subconjunto de un conjunto más amplio de ciencias y de elementos. El primer concepto que quiero que tengamos claro es el concepto de la computación. La informática está dentro de la computación como área de estudio y dentro de la computación hay otras subáreas. Lo primero que quiero que entendamos es el concepto más elemental que seguramente para algunos va a ser ya algo conocido por tal, y es el concepto de el hardware. Esto que vemos aquí es un ejemplo de una tarjeta madre o motherboard, placa base también se le llama. Esto está dentro de la caja de la computadora que algunos le llaman CPU. En realidad el CPU está conectado a esta tarjeta, está debajo de ese ventilador. Es la tarjeta madre la que contiene el CPU y es la caja de la computadora la que contiene a esta tarjeta. Esta tarjeta integra todos estos elementos, el CPU como elemento de procesamiento principal, la memoria RAM, ahí se conecta el disco duro, que es donde se almacenan los programas, donde se almacenan nuestros archivos. Están otros puertos, que es donde se conectan dispositivos como el ratón, el teclado, el monitor, etc. Esto es un ejemplo de hardware, pero hardware es todo lo que podamos tocar. Una cámara, un micrófono, el teclado, el ratón, el monitor, cualquier dispositivo de lectura o de entrada es hardware. Todo lo que sea electrónico, sea palpable, se llama hardware o se cataloga como hardware. El hardware es creado por profesionales de la electrónica. Los informáticos no necesariamente vamos a saber de electrónica, vamos a depender de que estos aparatos estén funcionando, porque escapa de nuestro alcance. Nosotros como informáticos nos vamos a enfocar en otra área específica, pero la computación abarca al hardware. Cuando hablamos de distintas profesiones como ingenieros en computación, en informática, en sistemas, en telecomunicaciones, todos ellos tienen cosas en común y una de ellas es el hardware, porque todos vamos a usar hardware de computadora. La computadora como la conocemos hoy en día dista mucho de sus inicios o sus orígenes. Las computadoras se crearon principalmente para ayudar a los humanos a resolver problemas muy complejos o que tardarían mucho en resolverse. Una de las películas donde vamos a poder ver este inicio o estos inicios de la computación es esta que estoy mostrándoles aquí. Esta película se llama Código Enigma. Es la historia de un científico llamado Alan Turing y en ella se muestra cómo él se vio en la necesidad de crear una máquina que le ayudara a resolver un problema que se dio cuenta que era imposible de resolver por un humano. El problema era tratar de decodificar un mensaje que estaba encriptado, un mensaje que era enviado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial para que cuando les interceptaran las comunicaciones no descubrieran cuáles eran sus planes. Entonces los británicos, que era parte de los aliados contra quienes peleaban los nazis, contrataron a este científico y a otros más para tratar de decodificar ese mensaje. Él se dio cuenta que era demasiado complejo para hacerlo en tan poco tiempo, porque los nazis cambiaban el código de encriptación cada 24 horas. Él se dio cuenta, es imposible que en tan poco tiempo podamos resolver ese problema. Entonces se le ocurrió crear una máquina general
que le ayudara a resolver este problema específico. Y esos son los orígenes de la computación. Los principios que él usó aquí en esta máquina son los mismos principios que usan las computadoras. Por supuesto, ya no es algo físico. Aquí usaba tubos de vacío y usaba cosas bastante arcaicas que en la época era algo muy moderno, pero para nuestra época es algo muy arcaico, porque en ese momento todavía los transistores no eran de uso común. Cuando nacieron los transistores, entonces esto evolucionó. Pero con esta película ustedes van a poder entender con más claridad cómo se inició la computación y la razón de ser de una computadora. Actualmente usamos las computadoras y los teléfonos sin darnos cuenta del trasfondo que tienen, pero ellas se crearon originalmente para resolver problemas muy complejos que de otra manera no hubieran podido ser resueltos. En otra película donde también vemos estos inicios de la computación es esta, se llama Talentos Ocultos. Es una película también basada en una historia de la vida real. Tiene bastante que ver con la discriminación racial que había en esa época. Ya fue en otro momento, más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había la guerra o la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. La NASA contrataba mujeres para realizar cómputos y a esas mujeres les llamaban computadoras. Eran mujeres brillantes en cuanto a matemáticas y se encargaban de hacer cálculos complejos para determinar, por ejemplo, la órbita de un satélite, por dónde debería salir, el cohete cuando se lanzara, dónde iba a aterrizar la cápsula espacial, a qué distancia debería estar el satélite dando vueltas alrededor de la Tierra, qué velocidad debería tener el cohete al salir, etcétera, etcétera. Todo eso tenía que hacerse manualmente. Por supuesto, tardaba mucho y eran muchas personas las que tenían que encargarse de hacer este trabajo. La NASA se dio cuenta que necesitaba más velocidad y más precisión porque había posibilidades de que los humanos cometieran errores. Entonces ahí fue donde contrataron a una empresa relativamente naciente en esa época que estaba experimentando con computadoras o supercomputadoras. Fue la empresa IBM. En esta película podemos ver esa transición y cómo generó una crisis en el equipo de computadoras, es decir, de las mujeres que hacían cómputo, cuando vieron que iban a ser reemplazadas por una máquina que hacía cómputos en un día de lo que ellas podían hacer en toda la vida. Es una película muy interesante y nos ayuda a conocer cómo fue este nacimiento del uso de las computadoras, primero en fines militares y luego cómo fue evolucionando para fines caseros o empresariales. Hay muchas otras películas que les animo a ver. En este Cadifragi no les voy a mencionar todas porque son bastantes, pero estas dos creo que son las más relevantes porque hablan de los inicios de la computación. Esto tiene que ver con el hardware, aunque ahí también está implícito otra cosa. En la primera no había de esto que les voy a mencionar ahorita. En esta segunda sí se empieza a ver porque al final se nota como una de las protagonistas se da cuenta de que si aprende a crear esto que les voy a mencionar, podía mantener su trabajo. Y ese otro elemento del que les quiero hablar es el software. El software está implícito también en el mundo de la informática, en el mundo de la computación, porque el software no es más que las aplicaciones, o también se les llama sistemas, también se les llama programas, cualquiera de ellos son sinónimos. Fíjense que aquí vamos más o menos entendiendo ingenieros de sistemas. ¿Sí? Porque sistemas es una forma como se les hace referencia a las aplicaciones, pero sistemas no es nada más aplicaciones. Esto también genera confusión porque cualquier cosa es un sistema, el sistema digestivo es un sistema, el sistema del agua en la naturaleza. O sea, un sistema es algo general, pero en el mundo de la computación se le llaman sistemas también a las aplicaciones. Entonces son sinónimos, software, aplicaciones o apps, que es el diminutivo que se utiliza sobre todo en el contexto de teléfonos inteligentes. Y esto ha hecho que muchos ya manejen estos términos porque desde que los teléfonos inteligentes, que no son más que una computadora pequeña en nuestro bolsillo, desde que estos teléfonos permitieron la posibilidad de instalar nuevas aplicaciones, entonces los usuarios finales o el ciudadano común ya empieza a usar este término. Mira, instalé cierta app o no has usado tal app y ya eso se ha vuelto parte de nuestra jerga común, el término app.
pero son sinónimos de sistemas o programas que usamos también en las computadoras. Todo esto es software. Hay otros elementos que son software, por ejemplo, las fotografías digitales son software, los documentos digitales son software, todo eso es software. Ejemplos de software: sistemas operativos. Tenemos Android, tenemos Windows, tenemos Linux, tenemos Mac OS, son sistemas operativos, son ejemplos de software. Los juegos de computadora o de consola son software. La consola, el aparato, es hardware, pero el juego en sí mismo es software. Tenemos las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, donde están viendo este video. Todo eso es software. Cualquier página en internet es software. Word, Excel, PowerPoint, Photoshop son aplicaciones que se utilizan normalmente en computadora, son ejemplos de software. Otros ejemplos de software: los virus de computadora. Esto es un problema porque no queremos que nuestra computadora se infecte con un virus, pero un virus no es más que un software que hace un trabajo que es contrario a lo que esperaría el usuario final. Con los otros software nosotros lo que queremos es resolver un problema. Por ejemplo, con Word usted quiere resolver el problema de hacer trabajos monográficos que anteriormente se tenían que hacer con una máquina de escribir. Y bueno, el que el que hizo trabajo con máquinas de escribir sabe todos los problemas que están implícitos, que si me equivoqué, que si me faltó algo, usar Tipex. Yo usé máquinas de escribir cuando estaba en bachillerato y era muy tortuoso. Word nos vino a ayudar en ese problema porque podíamos editar, escribir, cortar, pegar, agregar imágenes. Recuerdo que las imágenes no las recortaba y las pegaba con pega en una hoja, pero tenía que dejar el espacio. Tremendo lío. Si llegabas al final y te equivocabas, entonces tenías que volver a escribir todo. Word nos ayuda a resolver ese problema. Otra aplicación como Excel nos ayuda a resolver problemas de cálculo, hojas de cálculo. Un contador que usaba hojas de cálculo de 19 columnas sabe lo complicado que era eso. Equivocarse en una cuenta más arriba que afecta más abajo. Imagínense, un Excel nos viene a resolver ese problema. Cada una de estas aplicaciones viene a resolvernos un problema. Pero usted dirá: ¿el sistema operativo qué problema viene a resolver? Bueno, el sistema operativo viene a resolver el problema de usar un aparato para instalar cualquier otra aplicación de estas que les estoy mencionando aquí. Los virus son aplicaciones creadas por un programador que busca con él hacer alguna actividad maliciosa al usuario final. Normalmente, sin su permiso, logra que ese programa entre a la computadora o al teléfono sin que él se dé cuenta. Hay muchas vías para esto. Luego hablaremos en otro Cadifrade del tema de seguridad informática y el hacking y todo ese tipo de cosas. Pero por ahora lo que quiero que entiendan es que un virus es software. Un virus es un programa informático. La inteligencia artificial es otro ejemplo de software, porque con la inteligencia artificial, usando aplicaciones, se puede simular lo que hace un humano cuando aprende y cuando incorpora nuevas estrategias para resolver problemas. Por ejemplo, inteligencia artificial: cuando usted escribe un mensaje de texto, si la aplicación de mensajes utiliza inteligencia artificial, puede predecir lo que usted va a decir. Inclusive puede predecir la respuesta del mensaje que usted le envía. Cuando Google incorporó esta función de inteligencia artificial en la aplicación de mensajes, yo me sorprendí porque cuando alguien me escribió, me dijo: ¿cómo está todo? Y él me sugirió bien. Yo dije: ¿qué es esto? En ese momento estaban incorporando inteligencia artificial en esa aplicación de mensajes de texto. Imagínense, en esos detalles tan minúsculos puede estar involucrada la inteligencia artificial. La detección de rostro, saber cuándo tomar la foto porque la gente sonrió o porque las personas que están en el cuadro sonrieron. Son ejemplos de inteligencia artificial, pero hay ejemplos más complejos, más interesantes, como hacer que un vehículo se maneje solo, cómo predecir, por ejemplo, alguna catástrofe como algún terremoto o alguna caída en la bolsa de valores, etc. Todo eso es inteligencia artificial y eso es software. Las criptomonedas que se pusieron muy de moda recientemente también son software. El Bitcoin, el Ethereum, el Petro, todos estos son ejemplos de software. Cuando hacemos transacciones digitales, transferimos o nos transfieren dinero, todo eso se hace a través de software. No ocurre que cuando yo hago una transferencia, el banco sale con una bolsa de dinero para llevarla al otro banco. No ocurre así. Es un dato que se almacena en una computadora, se envía a otra computadora y todo se mantiene a nivel digital.
Entonces, en conclusión, el hardware y el software son elementos que están en conjunto trabajando para que las computadoras funcionen. Pero entonces, ¿qué es la informática? La informática es una ciencia, y vamos a ver lo que dice aquí, que administra métodos, técnicas y procesos. ¿Con qué fin? Con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos en formato digital para generar información. Y aquí quiero distinguir una primera diferencia entre datos e información. Estos dos términos se utilizan muy indistintamente. Es como en el argot de la electricidad se utiliza indistintamente la corriente y el voltaje o el vatiaje. El que sabe de eso entiende que son conceptos diferentes. Cuando uno no sabe, uno los usa y dice no hay corriente, es que no tiene suficientes vatios, es que, etcétera. Porque no manejamos los conceptos. Igual aquí en la informática, datos e información son dos cosas diferentes. Un dato es cualquier valor que sea relevante en un contexto. Por ejemplo, 100. El número 100 es un dato, no me aporta ninguna información. Ese 100 puede ser la edad de una persona, puede ser la cantidad de glóbulos rojos, puede ser la presión arterial, puede ser el saldo en la cuenta, puede ser la velocidad a la que lleva un carro. 100 es un número. Domingo puede ser otro ejemplo de un dato. Domingo es un día de la semana, pero eso puede ser el día de la reunión, puede ser el día en que se inscribió alguien, el día en que nació alguien, o el día en que murió alguien, o el día en que se celebra cualquier cosa. Es un dato que por sí solo no tiene mayor o no aporta mayor información. Ahora, información son los datos procesados para tomar decisiones o para obtener alguna conclusión. Por ejemplo, 100 es el número promedio de personas que asisten a una reunión los domingos. ¿Qué hacemos con esa información? Si 100 es el número promedio de personas que asisten los domingos, para este domingo debemos tener por lo menos 100 sillas. ¿Por qué? Porque ese es el número promedio de personas. Con esos datos, 100 y domingo, yo puedo obtener o generar información. Entonces, la informática lo que busca es ayudar a resolver problemas de información. ¿Por qué? Fíjense, las computadoras se crearon para resolver problemas. El software se utiliza para resolver problemas específicos. En conjunto trabajan para que los humanos podamos resolver problemas. Ahora, la informática busca resolver problemas en el manejo de la información. Busca crear métodos y técnicas porque almacenar los datos es un problema que hay que resolver. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas sillas necesito tener el domingo en la reunión, entonces yo necesito de alguna manera registrar esos datos. ¿Cuántas personas asistieron este domingo? ¿Cuántas personas asistieron el lunes? ¿Cuántas personas el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo? Y así sucesivamente, varios días, debo almacenar esos datos. Entonces debe haber una técnica para almacenar los datos, para capturarlos. Eso es lo primero, capturar los datos. Deben almacenarse porque si no se almacenan se pierden y si se pierden entonces luego no voy a poder procesarlos. Procesarlos es agarrar esos datos y hacer operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, promedio, porcentajes, lo que sea, con esos datos almacenados para luego transmitirlos eventualmente. Puede que yo necesite transmitir esos datos por correo a alguien o necesite enviárselos a una oficina central para que esa oficina central los almacene y los procese nuevamente para generar otros datos y así yo pueda completar el procesamiento. Necesito capturar los datos, necesito almacenarlos, necesito procesarlos, necesito transmitirlos. En ocasiones no se transmiten. Otro ejemplo claro de esto serían las elecciones. Nuestro sistema automatizado de elecciones tiene esas varias etapas. Cuando uno va a votar, ahí hay un método y hay una técnica, hay un proceso. Se captura el dato de la huella, se captura la persona por la que vota, eso se almacena en un lugar. Luego de que se cierre la votación, todos esos datos se transmiten a otro lugar donde se procesan. Localmente también se procesan para generar un recibo. Luego se transmiten para almacenarse en otro lugar, procesarse en otro lugar y generar información. ¿Quién ganó? ¿Por cuántos votos ganó? ¿Dónde obtuvo más votos? ¿Dónde obtuvo menos votos? Etc. Independientemente del resultado de la elección,
nos guste o no nos guste, porque eso es totalmente irrelevante, ahí está procesándose la información relevante para ese contexto y ahí está la informática ayudándonos a resolver un problema. ¿Cuál sería el problema? El problema original sería manejar todos los datos manualmente, se puede perder algún voto, puede que alguien no lo cuente, puede que al enviar se pierda una caja donde están los votos, etc. Hay muchos problemas implícitos. Ahora bien, cualquiera puede pensar, ok, pero si un software está haciendo esto, entonces alguien puede manipular los datos. Es cierto, estos datos se almacenan y se transmiten. En ambos momentos de almacenamiento y transmisión puede haber susceptibilidad a que sean manipulados. Eso es totalmente cierto. Por eso la informática también tiene que asegurar métodos y técnicas para que esto se logre con total fidelidad. Es decir, que los datos se almacenen y así como se almacenan, se transmitan y así como se transmitan, lleguen a su destino y luego el resultado, es decir, la información tenga totalmente correlación o coherencia con los datos que se obtuvieron originalmente. Imagínense, otro ejemplo sería cuando usted hace operaciones bancarias. Usted va con su tarjeta, va a un comercio, introduce la tarjeta, en ese comercio hay un aparato que lee la tarjeta y ahí obtiene un dato. Luego usted introduce su número de cédula o lo introduce el cajero, eso es otro dato. Usted luego introduce, el cajero introduce el monto que va a pagar, introduce si su cuenta es de ahorro corriente y luego usted introduce la clave. Todos esos son datos. Esos datos se recopilan por esa máquina. Luego ella tiene que transmitirlos al banco porque esa máquina no sabe si usted tiene o no tiene saldo en la cuenta. No sabe si su contraseña es la correcta. No sabe absolutamente nada sobre usted. Ella lo que hace es capturar los datos, luego los envía al banco. El banco tiene que procesarlo, agarrar su número de cédula, que es un dato, el monto que usted quiere pagar, chequear contra, primero si usted existe, si tiene una cuenta, si tiene saldo en esa cuenta, todo eso lo procesa de aquel lado para luego enviarle una respuesta a ese aparato y ese aparato, al recibir la respuesta, mostrar un resultado diciendo, ok, sí, esta persona tiene saldo, ya se le descontó, ahora este dinero está en tu cuenta, en la del comercio, y esa persona puede llevarse sus productos. Todo eso está ocurriendo ahí, en segundo plano, mientras nosotros estamos pagando. Esto de manera transparente. Los informáticos buscamos crear todos estos procesos. ¿Para qué? Para facilitarnos la vida. Porque al final, cuando nosotros, en este ejemplo del pago con tarjetas de débito, estamos evitando que todos tengamos que cargar un montón de dinero encima, porque de repente, bueno, se nos quedó, o no queremos, porque es mucho, o lo que sea, la razón que sea. También los comercios no quieren tener montones de dinero almacenados en sus cajas fuertes, sino que todo ese dinero caiga en su cuenta bancaria directamente. Otra forma de definir la informática sería, de manera más sencilla, el procesamiento automatizado de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Fíjense, la palabra informática viene de información. Es como dos palabras juntas, información y automatización. Básicamente lo que se busca es automatizar el procesamiento de la información. Eso es lo que hacemos los informáticos. ¿Por qué ingeniería en informática? Porque básicamente tenemos que resolver problemas de información para poder tomar decisiones a tiempo. Entonces tenemos que usar el ingenio para resolver estos problemas. Problemas que en ocasiones son muy complejos de resolver para que el resultado sea el correcto. Fíjense en esta infraestructura del sistema bancario cuántos elementos están implicados y cuál sería el error o los posibles problemas que se generarían si este problema no se resuelve correctamente. Puede que le descuenten 2 veces el monto, puede que un comercio le entregue un producto a alguien cuando no tiene saldo, puede que el dinero nunca le caiga al comercio, puede que el banco sea estafado y que le saquen un montón de dinero o a una persona le saquen dinero cuando no ha usado su tarjeta, etcétera, etcétera. Todo esto en tiempo real, porque queremos también, yo paso la tarjeta en un lugar y luego voy a otro lugar y paso la tarjeta y ya en el otro comercio de alguna manera está enterado que yo ya desconté de mi cuenta bancaria el monto que usé en el comercio anterior. Todo esto tiene que ocurrir en tiempo real.
Eso es lo que se quiere. Entonces usted va, se mete en su teléfono y consulta su saldo y se da cuenta que ahora tiene menos dinero. ¿Por qué? Porque ya usó la tarjeta. Todo esto está sincronizado gracias a que un conjunto de profesionales de la informática crearon los métodos, los procesos y las metodologías para que esto se lograra. Muy bien, entonces la informática en conclusión es el procesamiento automatizado de la información. Eso es lo que queremos, automatizar el procesamiento de la información o de los datos para obtener información. Al final también lo que queremos con la información es tomar decisiones que se puedan tomar a tiempo. Si la información no se procesa automáticamente, la toma de decisiones es tardía. Y si la toma de decisiones es tardía, esto puede acarrear problemas más graves. Entonces, la informática es el procesamiento automatizado de información. Ahora, ¿cómo lograr procesar automáticamente esa información? Con el uso de software. Pero el software no se crea solo, el software hay que crearlo. ¿Quién crea el software? Y vamos a hablar de otro concepto que está muy relacionado con la informática. Es el concepto de la programación. Normalmente cuando pensamos en informáticos pensamos en programadores, aunque un informático no solamente programa, no es su fin. Sin embargo, la demanda del mercado laboral principalmente es de programadores. Como informáticos nos preparamos para ser programadores, pero no es el fin principal de la informática. Para nosotros particularmente creemos, y yo particularmente, que un informático que no tenga habilidades de programador está en desventaja en comparación con los demás. Primero porque el entender la programación le va a ayudar a entender el funcionamiento de los sistemas como un todo, sobre todo los sistemas informáticos. Y segundo, porque la demanda principal es de programadores. Tercero, la puerta de entrada a una organización puede ser el tener que hacer actividades de programador. Luego también dirigir equipos de programadores sin tener habilidades de programador es muy difícil. No nos podemos entender con ellos porque no hablamos el mismo idioma. Esto que vemos aquí es el extracto de un conjunto de líneas de código que se escribieron en un lenguaje de programación. Yo les quiero ayudar a entender de qué se trata la programación porque cuando alguien ve esto ya se asusta, dice, todo iba muy bien hasta que me espantaste con esto que está aquí. Y es verdad, esto al comienzo puede ser intimidante, pero es un proceso de aprendizaje en el cual pasamos de simplemente saber leer, escribir y usar una computadora a escribir esto para que la computadora haga lo que nosotros queremos. De todas maneras, esto se los voy a explicar muchísimo mejor con un video que fue creado por una organización llamada Code.org, una organización sin fines de lucro, que vio la necesidad de fomentar el estudio de la informática. Así como nosotros creemos que un informático tiene muchas opciones, y luego les voy a explicar las ventajas de estudiar informática, esta organización se dio cuenta de la carencia de informáticos y cómo fomentar el estudio de la informática desde muy pequeño podía darle oportunidades a los futuros profesionales en el mercado laboral, viendo la tendencia que hay de la demanda cada vez más alta de profesionales del área. Este video fue creado hace unos años, pero sigue teniendo pertinencia porque explica primero claramente qué es la programación y luego las ventajas de ser programador. Vamos a ver este video en estos segundos. Quiero que se mantengan conectados porque luego del video hablaremos sobre él. What do you want to be when you grow up, Olivia? An astronaut. I want to be a fashion designer. A basketball player. I want to be an actor. A doctor. A teacher. A chef. An artist. What do you want to be when you grow up? A mermaid. Do you know what a computer programmer is? Yeah, no. 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 I think it's something that has codes and is able to decode a mystery. I think that they... Wait, what? Computer programmer? No. Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you.
When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, you know, whatever you want. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. Well, if it's fairly simple, why aren't there more of us doing it? Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of 1 million people. So how do you start? The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. It took me some time to realize that creating things with your hands or creating code, creating programs, is just a different way to express creativity. I think right now there's a big emergence of the culture of making. People who make their own scarves and hats, people who write their own apps. Now it's just limited by your imagination and sort of what kinds of ideas what kind of understanding can you build into the computer so that it can do these things that were previously impossible. All great things are built in teams when you collaborate with other smart people. You're testing your ideas, you're stimulating each other. That's what makes us successful. It's not some flash of brilliance by somebody who then codes 24 hours a day for 3 weeks. It's what happened. The magic happens when we're all on the same page, collaborating and building something together. There's a much greater need in the world for engineers and people who can write code than there will ever be supply. And so we all live these very charmed lives. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food. Breakfast, lunch, and dinner. Free laundry. Snacks. Even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. It's important for these kids. It should be mandatory to be a citizen on this planet, to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No? No? I think if someone had told me that
software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Qué buen video, me encanta cada vez que lo veo. Usamos este video en muchas actividades para tratar de hacer entender de forma sencilla de qué se trata la programación y de qué se trata la informática. Fue hecho principalmente para motivar a los más jóvenes a irse por esta área, o por lo menos a conocerla, para explorarla y de alguna manera también desarrollar habilidades que les sirven para otras áreas. De eso hablamos mucho cuando explicamos qué se hace en programación para niños, por qué enseñarle programación a los niños. Al comienzo del video hay una cita de Steve Jobs que dice: todo el mundo debería aprender a programar porque te ayuda a pensar. Y es muy cierto, porque para hacer software tenemos que indicarle a la computadora que haga algo. Si no se lo indicamos bien, ella no va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Entonces nosotros tenemos que haber primero resuelto el problema en nuestra mente, por eso tenemos que aprender a pensar. Esta es una habilidad general que debemos utilizar en todas las áreas de nuestra vida. Hay algunas cosas que quiero resaltar del video. Una, que destaca que va a haber una carencia de 1 millón de personas en esta área, porque la demanda de programadores siempre va a ser mayor que la oferta. Esto se vuelve una gran ventaja de estudiar informática, que voy a resaltar más adelante. Otra cosa que dice en el video es que hay que comenzar desde lo más simple. Algunos creen que hay que comenzar desde lo más complejo. Ya yo quiero hacer mi propio WhatsApp, yo quiero hacer mi propio Instagram, quiero hacer mi propio sistema operativo. No hay que comenzar desde lo más complejo. Esto es un proceso de aprendizaje y se comienza desde lo más básico, de lo más elemental. Otra cosa que resalta en el video es que es una forma de expresar creatividad. Es muy cierto, cuando tú creas software, creas algo desde cero y tú puedes expresar creatividad ahí, porque tú creas con tus manos algo completamente nuevo. Algo similar a esto serían los diseñadores. Los diseñadores crean algo de cero, pero en el mundo físico, en la mayoría de las veces. Aquí, como informático, cuando creamos software, creamos algo intangible. No tienes que ser un genio para ser programador, es muy cierto. Sí debes tener una inteligencia estándar, normal, una agilidad mental, ¿sí? Porque, pues bueno, vas a resolver problemas. Pero no tienes que ser un genio. Hay un cliché o un estereotipo, un prejuicio sobre que los programadores tienen que ser unos genios. Y esto es reforzado por la televisión, por las películas. Por supuesto que hay genios que programan, pero hay genios que también hacen otras cosas. Pero no significa esto que para destacarse o para desarrollarse en esta área se deba tener un nivel superior de coeficiente intelectual o de genialidad. Y por último, al final, una de las muchachas dice que si ella hubiera sabido que el software se trataba de ayudar a la humanidad usando computadoras, para ella hubiera sido muy diferente desde el comienzo. Y es muy cierto. Fíjense que con el software buscamos resolver problemas, y al resolver problemas estamos ayudando a los seres humanos en su día a día, en su cotidianidad. Actividades que pueden llevarnos horas o días, pueden resolverse en segundos o en minutos. Imagínense cuando se enviaban cartas por barco de un continente a otro y después de 3 semanas es que llegaba, y después de 3 semanas más es que llegaba la respuesta. En el mejor de los casos, la comunicación es un punto crítico para la humanidad. Actualmente enviamos un mensaje, inmediatamente está llegando a la otra persona y podemos obtener respuesta de inmediato. Esto ayuda a la humanidad a avanzar. Muy bien, entonces esto en cuanto a la programación nos ayuda a entender de qué se trata, pero también debemos entender que la programación, así como otras áreas,
no se realiza por un solo individuo. Cuando se crean aplicaciones complejas o grandes, se requieren de varios profesionales. Y yo les voy a mencionar aquí algunos de ellos. Uno de ellos es el diseñador. Cuando hacemos software, se tiene que crear una interfaz. La interfaz es esa pantalla o esa ventana que le aparece al usuario, si es en el teléfono, esa imagen donde aparece un botón para iniciar sesión. Todo esto tiene que diseñarlo alguien. Debe ser alguien preparado para que esa interfaz sea lo más amigable para usted como usuario, para cualquier usuario. Porque ciertamente si la interfaz no tiene esa facilidad, nosotros como usuarios vamos a sentir que es muy compleja y la vamos a descartar. Actualmente, hasta un niño puede usar, que no sabe leer ni escribir, puede usar un dispositivo. Esto es porque la interfaz fue diseñada de forma tal que sea tan sencilla que no hay que saber ni leer ni escribir para utilizarlo. Entonces debe haber un diseñador que proponga cómo se va a ver la interfaz. Eso le vamos a llamar interfaz de usuario. También está quien construye esa interfaz, y estos dos roles se confunden en ocasiones, porque alguien diseña, pero el diseñador puede quedar en una simple imagen. Yo agarro una herramienta de diseño gráfico y plasmo cómo quiero que se vea la interfaz, pero no tengo que saber cómo construir la interfaz, es decir, cómo llevarla a la computadora. Eso lo hace un maquetador. Normalmente esa maquetación se hace con el lenguaje como HTML y CSS. Eso cuando son interfaces web, que también pueden usarse en aplicaciones móviles o en aplicaciones de escritorio. Actualmente se puede utilizar HTML y CSS para crear cualquier tipo de aplicación. Entonces el maquetador tiene que convertir el diseño en una interfaz realmente usable en la computadora. Ese es un segundo rol. Si alguien es diseñador y maquetador, muy bien, porque tiene dos trabajos asegurados. Si es solo diseñador, puede quedarse hasta el diseño y luego ya no son requeridos sus servicios en el equipo de desarrollo. Pero si es maquetador, entonces él mismo puede hacer la maqueta que él diseñó. Ahora vienen los programadores, y hay varios tipos de programadores. Está el programador front-end, está el programador back-end. Y está la combinación de ambos, el que sabe front-end y sabe back-end. El programador front-end es quien agarra la maqueta construida, que fue diseñada por otro, él la agarra y la programa, le coloca código de computadora para que esa interfaz interactúe con el usuario. Por ejemplo, le haga preguntas, ¿está seguro que desea hacer esto? O le muestra un mensaje, no puede hacer aquello, o le falta tal cosa, o usuario inválido, o luego de que el usuario es correcto le muestre otra interfaz, etcétera, etcétera. Esto lo hace el programador front-end. El programador front-end también pudiera ser un maquetador, pero no necesariamente. Idealmente tiene que saber lo que sabe el maquetador, porque el programador front-end va a tocar las maquetas que hizo el maquetador. Entonces el programador front-end es un programador que va a programar, valga la redundancia, la maqueta creada por el maquetador. Aunque esto parezca todo redundante y al comienzo se ve un poquito complicado, es bastante sencillo. Veámoslo en la construcción. Les voy a hacer una analogía rápida con la construcción. Está el que diseña la construcción, el arquitecto, ¿sí? Él dibuja los planos, él hace un boceto, él piensa en detalles como por dónde van a pasar las aguas blancas, las aguas negras, qué color va a tener la pared, qué piso, dónde van a estar las ventanas, todo eso. Pero él no pega un bloque, él no rompe una pared, él no abre un hueco en el piso, él no hace nada de esto. Esto lo hacen luego otros, los albañiles. Pero entre los albañiles hay quienes hacen distintas actividades. De repente alguno es experto con las cabillas, otro es experto con los bloques, otro es experto con el friso, otro es experto con los techos, con las baldosas, etc. Son distintos roles. Está el plomero, el carpintero y otros más. También hay un ingeniero que está a cargo de todos, quien se asegura de que lo que haya diseñado el diseñador sea lo que se construya. Así pasa también en la construcción de software. Hay un programador front-end que es quien se va a encargar de escribir el código para que la interfaz responda como lo propuso el diseñador, pero también hay un programador que se encarga de recibir los datos
que captura el frontend. A ese le llamamos backend. El backend es el software que se ejecuta en otro lugar, normalmente en servidores. ¿Por qué? Porque los datos se capturan, por ejemplo, en un dispositivo móvil, en un teléfono. Yo voy a registrarme en WhatsApp, ¿ok? Entonces yo tengo instalado WhatsApp en mi teléfono. WhatsApp como aplicación tiene ese front-end que está en esa aplicación. Aparece una interfaz que diseñó alguien y él me pide los datos, me pide el número de teléfono. Yo introduzco el número de teléfono, pero él va a agarrar ese front-end, esa aplicación que está en mi teléfono, va a agarrar ese dato y lo va a enviar a un servidor de WhatsApp. En ese servidor tiene que estar ejecutándose otro software. Ese es el backend. Estas palabras back y front vienen del inglés atrás y al frente. No voy a profundizar demasiado en esto porque hay otro Cadifriday cuando hablamos de tipos de aplicaciones donde ahondamos en cada una de ellas. Pero aquí lo que quiero es que entendamos que hay dos roles. Alguien que programa con lo que el usuario interactúa y alguien que programa algo con lo que el usuario no interactúa. ¿Quién interactúa con ese algo? Interactúa el mismo software front-end que le envía al back-end los datos para que él allá procese y envíe una respuesta. Diga, sí, te puedes registrar, o quiero iniciar sesión, dame tu usuario y tu clave, pide el front-end. El front-end se lo envía al back-end, el back-end procesa, busca en el servidor los datos, si está o no está registrado, y luego le envía una respuesta al front-end, y el front-end nos mostrará un mensaje diciendo, no puedes entrar, tu contraseña es incorrecta, o tu clave está vencida, o lo que sea. Hay programadores que se dedican solo a esa área, al área del backend. ¿Por qué se distinguen unos de otros? Porque las tecnologías que debe saber uno son diferentes a las que sabe el otro, o las que debe saber el otro. Porque finalmente son dos aplicaciones diferentes, son dos software diferentes que están comunicándose entre ellos. El programador full stack es el que sabe de front-end y back-end. Por supuesto, un programador full stack tiene más opciones de empleo porque conoce de ambas áreas, del front y del back. Si alguien solamente sabe de back, solamente va a poder ser contratado por quien requiera de un programador back-end. Quien sepa del front-end solamente va a poder ser contratado por quien requiera de programadores front-end. Pero quien tenga de ambos conocimientos va a poder estar disponible para cuando se requiera front-end y back-end. Ciertamente en un equipo de desarrollo van a ser más valiosos los que sepan de ambos, porque es como un jugador utility en el béisbol. Puede jugar a varias posiciones y eso le da más versatilidad. Muy bien, entonces esto en cuanto a los programadores. Hay otro rol, el arquitecto de software es el que va a proponer una solución maestra para un problema complejo. Normalmente cuando pensamos en programación pensamos en una aplicación aislada, una aplicación que resuelve un simple problema. Por ejemplo, la aplicación de la cámara. La aplicación de la cámara, toma una foto, la guarda en el teléfono y listo. Pero si pensamos en la aplicación Fotos de Google, es otra cosa. Guarda la foto, la guarda en álbumes, la guarda en el backend de Google, te muestra un recordatorio cuando tomaste la foto, identifica a las personas que están ahí, puede incluso avisarle a esas otras personas que apareció una foto, etc. O sea, ya es una solución más amplia, no es una aplicación aislada que hace una sola función. Un arquitecto requiere idear la solución, primero entender el problema, darle una solución ingeniosa y luego proponer cómo los elementos tecnológicos deben interactuar para lograr esa solución. Por supuesto, el arquitecto de software ya tiene un nivel de experiencia y de dominio de todas estas tecnologías para poder proponer esa solución. Ahora, entendido todo esto de qué es la programación, qué es el software, qué es el hardware, los roles que hay dentro de un equipo de programación, nos preguntamos ¿por qué estudiar informática? Sí, alguien puede preguntarse todavía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué ventajas ofrece? En el video que mostramos previamente, ellos hicieron énfasis en algunas razones por las cuales implícitamente podríamos interpretar que vale la pena estudiar informática, pero yo quiero resaltar algunas de ellas. Y la primera es, aunque parezca algo tonto, no lo es, porque creo que el creador de Dropbox, uno de los muchachos que sale en el video fue quien creó Dropbox, fue la primera aplicación que popularizó el uso de la nube para almacenar. Esto es un problema, vino a resolver un problema
muy serio, y era el problema de se me olvidó el pendrive. Cuando yo estudiaba, se me olvidó el disquete, o se me dañó el disquete, imagínense. Un problema serio, incluso eso fue lo que lo motivó a él a crear esta plataforma. Él dice, te da superpoder. Ciertamente, yo fui a mi casa, edité algo, guardé y no me traigo nada, ni pendrive, ni computadora, ni nada, y llego a otro lugar y allá tengo los archivos. Hey, ¿qué es esto? Este tiene un poder, ¿cierto? Cuando creamos software podemos hacer cosas que el que no puede crear software no puede hacer. Otra de las ventajas o de las razones por las cuales estudio informática es porque permite crear un sentido de comunidad. Algo que se ha fomentado muchísimo es el desarrollo colaborativo. Muchas aplicaciones que usamos hoy en día han sido creadas por un montón de personas que se juntaron a crear software, ni siquiera sin conocerse, sino que alguien creó propuso un software, otros les pareció relevante y dijeron, yo quiero participar, y se unieron a él en comunidad para crear esta aplicación, y tenemos muchos ejemplos de ella. Linux como sistema operativo fue creado de esa forma. Muchas de las aplicaciones que se usan en Linux, el servidor web más popular, Apache, fue creado de esa forma, y así muchísimas soluciones han sido creadas en comunidad. Cuando usted empieza, una de las cosas que evidencia es la cantidad de gente compartiendo su conocimiento para que usted pueda comenzar de cero y pueda alcanzar un nivel para hacer aportes interesantes. El sentido de comunidad es muy fuerte en la comunidad de desarrolladores de software. Entonces, esta es una gran razón por la cual estudiar informática. Otra razón sería actualidad. Y me refiero a que en la actualidad la demanda de programadores es muy alta, y cuando nosotros tenemos este conocimiento podemos estar disponibles para ser contratados por equipos en nuestro país o en cualquier parte del mundo que requieran de nuestras habilidades. En el área laboral es una gran ventaja tener conocimientos en el área de la informática porque nos da muchas opciones. Otra de las razones por las cuales estudio informática es la movilidad. Yo puedo trabajar desde mi casa a empresas de cualquier parte del mundo. Esto no solamente con la programación y la informática, hay otras áreas que lo permiten, pero creo que esta área es la que más fuertemente tiene esa característica. Hay otras áreas donde se ha ido evolucionando hacia ello, por ejemplo la telemedicina, pero hay otras donde, por ejemplo, un constructor no puede hacerlo remoto, tiene que moverse al lugar, tiene electricistas, plomeros, mecánicos, hay muchas profesiones que no tienen la posibilidad que tiene un informático. Nosotros podemos hacer lo que hacemos sin necesidad de movernos de nuestro hogar. Esto nos brinda muchas ventajas, nos brinda mucha versatilidad. Entonces creo que estas 4 razones son las que dan más peso a por qué estudiar informática. Te da superpoderes, te permite estar en una comunidad fuerte donde vas a aprender y puedes aportar a otros. Vas a tener conocimientos actuales que te permiten tener más posibilidades laborales y tienes la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de moverte. Eso creo que son las razones más fuertes para estudiar informática. Ahora, ¿quién debería o quién podría estudiar informática? ¿Cualquier persona podría estudiar informática? En teoría sí, cualquier persona puede estudiar informática, pero hay algunas características que van a favorecer a quien quiera estudiarlo a que se le haga más sencillo. Como en todo, yo intenté aprender 4, pero no se me dio. La verdad que no era bueno para la música, dije descartado, no es lo mío. Medicina, no es lo mío. O sea, hay características intrínsecas en cada uno de nosotros que nos pueden favorecer a ciertas áreas o no. Para estudiar informática hay que tener ciertas características que si las tienen puede ayudarles a aprender y a desarrollarse enormemente y fácilmente en esta área. Hay gente que se le hace muy fácil y creo que es porque tienen estas características. La primera es, te tiene que gustar usar la computadora. Si no te gusta usar la computadora, estás perdido. Siguiente profesión, no, porque vas a tener que estar mucho tiempo en la computadora. Yo recuerdo quedarme dormido en la computadora haciendo
trabajo, no trabajo monográfico, sino creando aplicaciones, aprendiendo, porque me estaba divirtiendo, estaba aprendiendo, divirtiéndome y cumpliendo con una obligación académica de la universidad, porque necesitaba estar en la computadora. Es la herramienta principal que va a requerir todo informático. Si no te gusta usar la computadora, olvídalo. Hay personas que son más sociales, les gusta estar más en la calle conversando. Tal vez a ellos no les guste tanto ser informático porque esto los va a obligar a estar mucho tiempo solos, aislados, desconectados físicamente del entorno, porque están trabajando, concentrados en la computadora. Otra segunda característica que deberías tener es: ¿te gusta resolver problemas? Si no te gusta resolver problemas, no estudies informática. Es más, no estudies ninguna ingeniería, porque resolver problemas es lo que caracteriza a los ingenieros. No solo a los ingenieros, porque en realidad no solo desde que nos despertamos estamos resolviendo problemas. Cómo llegar en menos tiempo y a menor distancia a mi lugar de trabajo, o más sencillo, cómo optimizar el tiempo que tardo preparándome para llegar a la hora al trabajo, cómo optimizar mi dinero para que me alcance hasta fin de mes, o cómo ahorrar para comprar algo, cómo armar un aparato que me llegó nuevo, etc. Estoy resolviendo problemas en todo momento, pero aquí vamos a resolver problemas más complejos, problemas más elaborados. Y por eso en la ingeniería se ve tantas matemáticas. La matemática lo que busca es ayudarnos a desarrollar nuestra habilidad para resolver problemas, nos ayuda a pensar de forma lógica y ordenada. No será tal vez la única estrategia para desarrollar esta habilidad, pero es la estrategia que se ha usado por mucho tiempo y ha sido efectiva para desarrollar esta habilidad. Por eso algunos le huyen a estas carreras, porque hay muchas matemáticas. Si no te gusta resolver problemas de ningún tipo, ni los matemáticos, mejor no te vayas por esta vía. Si te gusta resolver problemas, esta carrera es ideal para ti. Otra característica es: eres ordenado y estructurado. ¿A qué se refiere esto? Ordenado no es nada más que tu cuarto esté en orden, las cosas estén en su lugar, eso tiene algo que ver. Pero ordenado es que puedes hacer actividades en un orden, siguiendo una estructura. Si se te hace fácil seguir instrucciones, por ejemplo, agarrar un manual de instrucciones y seguir las instrucciones para lograr armar algo, probablemente a ti se te haga fácil estudiar informática. Si ser ordenado y estructurado te desespera porque tú crees que es demasiado lento o fastidioso, no puedes estudiar informática, porque necesitas tener una estructura en tus pensamientos, un orden. Entonces, si eres ordenado y estructurado, te va a ir muy bien. Cuando se nos hace fácil armar rompecabezas, armar piezas, ensamblarlas en su lugar correcto, seguramente se te va a hacer muy fácil estudiar informática. Y otra característica o otra pregunta que debes hacerte para saber si se te va a hacer fácil estudiar informática o no, es si se te hace fácil entender conceptos abstractos. Conceptos abstractos, esto se refiere a cosas que no son concretas. Y en las matemáticas se ve mucho. Cuando dicen x al cuadrado, eso es una abstracción de una situación. Eso significa cualquier número que se multiplique por él mismo, cualquier número elevado al cuadrado. Cualquiera, el número que te imagines elevado al cuadrado corresponde con esa abstracción, x elevado al cuadrado. Cuando decimos, bueno, un carro puede viajar a x velocidad para llegar a y distancia en tanto tiempo, eso es una abstracción, es un planteamiento abstracto. Ahora, yo lo puedo hacer más concreto, decir, yo tengo que ir a 120 km/h para llegar a Caracas en 3 horas y media. Eso es una situación concreta, pero yo lo puedo plantear de forma abstracta. Si las abstracciones se te hacen fácil, la informática puede ser un área que también se te haga fácil. Entonces, estas preguntas, si
todas responden que sí, seguramente estudiar informática se te va a hacer muy fácil a ti. Si alguna de ellas responde no, pues probablemente debas evaluar si puedas desarrollarla. Por ejemplo, ¿te gusta usar la computadora? ¿Eso se podrá desarrollar? ¿Quién sabe? ¿Te gusta resolver problemas? Ok, cuando hay un problema tú dices yo. Eres ordenado, se te facilita, tienes todos tus libros en un orden, decreciente, ordenas la ropa, ordenas los zapatos, ordenas las medias, todo lo ordenas. Seguramente a ti se te va a hacer fácil estudiar informática. Y si se te hace fácil entender las tracciones, si las matemáticas te van bien, son un juego fácil de jugar, seguramente a ti se te va a hacer fácil. No estoy diciendo con esto que solamente tienen que gustar las matemáticas a que quieres estudiar informática. Pero si las matemáticas se les hace fácil, seguramente la informática se le va a hacer muy fácil. Están muy relacionadas. Ahora, habiendo respondido estas preguntas de si puedo estudiar informática o no, porque tengo algunas de estas características, viene la pregunta, ¿cómo hago para estudiar informática? Me gusta lo que hace un informático, ya entendí lo que hace un informático. Tengo características de quien puede estudiar informática. Ahora, ¿cómo estudio informática? ¿Cómo empiezo? Quiero explicarles cómo nosotros aquí en la academia tenemos el desarrollo o el crecimiento del estudio de la informática. Vamos a comenzar con lo más elemental, fundamentos de la programación. Para nosotros es crítico que alguien comience de lo más elemental, porque de lo contrario va a sentir mucha frustración cuando siente que no comprende conceptos más avanzados. Fíjense lo que comentaba Mark Zuckerberg en el video. Uno de los errores más comunes es que se cree que se debe comenzar con cosas muy complejas y no debe ser así, debe comenzarse con cosas muy elementales. Nuestra carrera, Fundamentos de Programación, abarca lo más básico, abarca desde la lógica de programación, cómo debe pensar un programador, abarca el HTML, que es el lenguaje para hacer maquetas, es el lenguaje más usado, y abarca un paradigma de programación llamado programación orientada a objetos. Estos conceptos o estos términos, si no los conoces, no importa, haciendo esta carrera los vas a conocer, los vas a entender y vas a ver la pertinencia que tienen. Es muy común que uno comience a estudiar una carrera y empiece a ver materias de las cuales no tiene la más remota idea de lo que se hacen con ellas, pero es porque no conocemos su utilidad. Nosotros sí la conocemos, nosotros sabemos qué necesita alguien para convertirse en informático. Y en Fundamentos de Programación entregamos lo más elemental. Fundamentos de Programación es una carrera de 8 materias que se puede ver en 2 meses o en 4 meses, dependiendo de qué tan rápido quieras ver el contenido, intensivo o normal. Luego viene Programación Front-End. Recuerden que les comenté de varios roles: el rol del programador front-end, el rol del programador back-end. El programador front-end, como les comenté, es quien programa las interfaces con las que interactúa el usuario. Programación front-end, ya ahí se crean aplicaciones para el teléfono, aplicaciones para el internet, para la web o aplicaciones para la computadora, se le llama aplicaciones de escritorio. Hay otro Cadi Friday donde hablamos con más profundidad de la diferencia entre estos 3 tipos de aplicaciones. Pero en programador front-end se hacen esos 3 tipos de aplicaciones. Se profundiza más en el HTML y se aprenden frameworks de CSS que nos van a permitir darle mayor vistosidad a las interfaces que se maquetan para las aplicaciones. Esa es la carrera de programación front-end. Esta es un poquito más larga, esta dura 4 meses, viendo clases todos los días, porque ven 20 materias. En esta carrera se crea un proyecto, se crean 3 aplicaciones que trabajan en conjunto para que el usuario final pueda verlas como un todo, como una sola plataforma. Nosotros como usuarios normalmente vemos todo como una sola aplicación, pero no es así, son varias aplicaciones interactuando. Ahora, el siguiente nivel es programación backend. El programador backend es quien crea la aplicación que corre en el servidor o en los servidores. Es la que le da soporte al frontend, es donde se almacenan los datos, es donde ocurre la magia tras cámara. Programación backend requiere de otros conocimientos, como saber diseñar bases de datos, saber crear bases de datos, saber lenguajes de programación que corren del lado del servidor, porque hay lenguajes de programación que sirven para una cosa y lenguajes de programación que sirven para otra.
Hay lenguajes que son más universales, pero generalmente cuando estamos en el frontend aprendemos un lenguaje, cuando estamos en el backend aprendemos otros lenguajes. Entonces el programador backend es una carrera más corta de 8 materias que también se puede ver en 2 meses o en 4 meses. Y por último está la carrera de arquitecto de software, que es el nivel más alto, al que creemos que puede llegar cualquiera si avanza por estos escalones poco a poco mientras va madurando todos estos conocimientos y los va consolidando. Arquitecto de software requiere habilidades diferentes, aunque requiere pensar como programador, porque el arquitecto de software es quien va a proponer, debe haber tales aplicaciones corriendo, una de este lado, una de este otro lado, una capturando esto, otra enviando aquello, para lograr una solución magistral que le ayude al usuario final a resolver sus problemas. Esta carrera es de 20 materias también, dura 4 meses y puede hacerla el que tenga conocimientos sólidos en la programación de backend y de frontend. La carrera de programación de backend debería hacerla quien tenga conocimientos sólidos en el frontend y la carrera de frontend debería hacerla quien tenga conocimientos sólidos en los fundamentos de programación. Esto lo comento porque en ocasiones tenemos alumnos que se quieren inscribir directamente en alguna de las carreras más altas, pero porque ya conocen algunos aspectos de lo básico. Y está bien, siempre y cuando los dominen, porque de lo contrario no va a poder entender los conceptos más complejos y eso le va a generar mucha frustración y lo más seguro es que lo haga abandonar el proceso. Y es algo que no queremos ni ustedes ni nosotros. Queremos que ustedes comiencen su proceso de aprendizaje y lo culminen exitosamente, sintiéndose que ahora son unos profesionales que dominan esta área. Muy bien, entonces en general esto es lo que nosotros ofrecemos en nuestra academia para desarrollarse como informático. Esto puede hacerse como carrera, con un conjunto de cursos, con un pensum bien organizado, o puede hacerse con cursos por separado. Va a depender de la disposición de tiempo que tengan cada uno. Si alguno dispone de suficiente tiempo para hacer todo el conjunto de cursos, les recomendamos que haga una carrera. En este orden. Si no dispone de tanto tiempo, entonces les recomendamos que vaya haciendo los cursos individualmente. Pueden ver los pensos de cada una de estas carreras en nuestro sitio web para que puedan escoger, podemos orientarlos para decirles específicamente cuál curso comenzar, pero en nuestra página pueden ver el pensum para que decidan con cuál materia comenzar su carrera de aprendizaje como informático. Muy bien, y esto ha sido todo por este Cadi Friday de hoy. Estudia informática. Espero que con esta información que vimos hayamos podido responder las 3 preguntas que planteamos al inicio. ¿Qué hace un informático? ¿Por qué estudiar informática? Y si yo debería estudiar informática. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes y que pueda ayudarlos a tomar decisiones importantes sobre si estudiar o no informática. Igualmente hay otros Cadi Fridays complementarios donde hablamos con más detalles sobre la programación de aplicaciones, los tipos de aplicaciones, etcétera, que seguramente les va a ayudar a crear un escenario más completo sobre esta interesante y amplia área de estudio que es la informática. Los invitamos a conectarse todos los viernes a las 9:30 en nuestro canal. Vamos a tener todos los viernes un tema diferente que les sea de utilidad y de provecho. Recuerden que el certificado lo podrán obtener los que participaron durante el chat en vivo y nos enviaron sus datos. Muy bien, igualmente pueden conectarse por nuestras redes sociales para consultar cualquier información o visitar nuestro sitio web cadif1.com. Los esperamos el próximo viernes. Hasta luego.